Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Reunión de matrimonios, Amor Ágape. Los jueves, cada 15 días, a las 8 de la noche en nuestro auditorio. Hombres del Reino. Reunión de varones, los viernes, cada 15 días, a las 8 de la noche en nuestro auditorio. Reunión de jóvenes, Impacto, los sábados, cada 15 días, a las 7 de la noche en nuestro auditorio. Reunión de mujeres, Su ADN en mí, último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre. Porque sabemos que nuestro Dios ha resucitado. Porque ahora es un grito de júbilo ahí en tu lugar. El día en que todo cambió, le rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, a celebrar que Cristo vive hoy y vive hoy. Y yo ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el lugar por mí terminará, a celebrar que Cristo vive hoy. Todos arriba, decimos vive hoy, sí. Y yo ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Y yo, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Yo, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Vamos a decir todos juntos. Y Jesús, y yo, qué glorioso día, qué gloriosa manera, que me salvaste. Yo, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Todos juntos lo decimos. Y Jesús, y yo ya feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz.
Dios grande. Yo vine a darle toda la gloria a un Dios fuerte, a un Dios maravilloso. ¿Nos acompañas con tus palmas? Porque venimos a darle toda la gloria a nuestro Rey de Reyes. ¿Nos acompañas? Y cuán hermoso y eres Jesús, y son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso y eres Jesús, y es tu poder y fue tu cruz la que me salvó. Por eso te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Señor, solamente a ti te damos toda la gloria, toda la honra. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar? Y le dices: Señor, yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte. Le permíteme. Dile cuán grande fue tu amor.
Cuán grande fue tu amor. Cuán grande fue tu amor. Ahí comienza a adorar. Dile tu amor tan grande, tu amor sin condición. Dile te adoramos. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Tú has sido tan, tan bueno, Dios. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú has sido tan, tan bueno, Dios. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan, tan bueno, Dios. Cuando no vi mi valor, tú diste todo por mí. Tú has sido tan, tan bueno, Dios. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Te adoramos. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
decimos una vez más en tu lugar. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Dile no lo hay. Monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres. Mientras cantas esto, realmente créelo, porque es verdad. No hay nada que te pueda separar del amor incondicional de Dios, ni lo más alto ni lo más profundo. No hay nada que te pueda separar de ese amor incondicional. Cree esto que estás cantando, de verdad créelo. Cántalo, pero créelo. No hay nada que te pueda separar de ese amor incondicional, porque se entregó por ti y entregó la última gota de su sangre por ese amor incondicional. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Levanta tus manos ahí en tu lugar. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Para encontrarme a mí. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Dile tú me amaste. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Me amaste tanto que buscaste. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para conquistar mi corazón. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Decláralo, síguelo declarando No hay y síguelo pared que no declarando derrumbes, una y otra vez, mentira que no porque rompas realmente para lo encontrarme a creas. mí. Dilo con fe, cántalo con fe. No hay nada, No hay nada que te sombra pueda que no separar de él. alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí.
Tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo consumado es. El velo rasgó. Un camino abrió. Todo tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Sobre la muerte venció. Nada me separará. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabes? Este día es un día que ha sido marcado en la historia porque Jesús resucitó. Hay mucha gente que niega el nacimiento de Jesús y por lo tanto niega la resurrección de Cristo. Pero todo el pueblo cristiano y todas las religiones que creen en Cristo hoy lo celebran. Y nosotros le damos gracias a Dios porque no celebramos un evento histórico, celebramos una realidad. Jesús ha resucitado y Él vive. Así es de que tome su lugar, por favor. Y bueno, pues también queremos agradecer y enviar un saludo a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Nos están viendo de la ciudad de Tula, de Pachuca, del Meche Hidalgo y de algunos otros lugares. Que Dios les bendiga y bueno, es un gusto saber que están con nosotros y hoy es un día, como todos los días que nos reunimos, es especial. En realidad, todos los días cuando nos congregamos para estar en la casa de Dios es un tiempo y un momento especial. Y quiero entrar a la palabra. En la mañana
les decía, dimos un mensaje que fue nombrado rey. Hoy, por el ser el día de hoy, quiero cambiar el mensaje y hoy vamos a hablar sobre Jesús, esperanza de vida. Así es de que pues no sé cómo le vas a hacer, porque a lo mejor el mensaje de la mañana no se va a transmitir, así es que ya te la perdiste, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos habla, que Jesucristo es esperanza de vida. Y nuestra base bíblica la tenemos en Mateo capítulo 27, versos del 62 al 66. Y la escritura dice de la siguiente manera: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Verso 65. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. En el tiempo en que Jesús murió, en el tiempo que Jesús estaba colgado en la cruz, ocurrieron 3 fenómenos sobrenaturales. Durante la agonía y la muerte de Jesucristo nuestro Salvador, y estos son los siguientes. En primer lugar, hubo tinieblas. 3 horas de tinieblas durante la crucifixión, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Segundo evento, se rompió en 2 el velo del templo. Y tercero, la tierra tembló. 3 cosas sobrenaturales que sucedieron, y la Biblia nos enseña que transcurridos 2 o 3 días después de que Jesús resucitó, aparecieron algunos santos resucitados de entre los muertos. Todo esto son señales de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, esto nos señala el fin de una dispensación y el comienzo de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, que es en la que nosotros hoy vivimos. La muerte de Jesús, como todos nosotros lo sabemos, porque de alguna forma nos la han enseñado, Jesús fue sentenciado a muerte por el delito de llamarse Hijo de Dios. No hubo otro delito. Y cuando lo estaban sentenciando o haciendo el juicio, encontramos en la Biblia que Pilato puso el nombre de Jesús grabado en la cruz, diciendo: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y esto era porque la costumbre romana así lo hacía. Cuando un sentenciado a muerte para ser crucificado, ahí en la cruz donde era clavado, se tenía que poner el nombre de la persona y se tenía que poner el delito que había cometido, para que toda la gente supiera quién era y para que toda la gente supiera qué delito había cometido. Entonces, imaginen ustedes, Nepomuceno, violador,
Nepomuceno, asesino, adúltero, fornicario. Y toda la gente tenía que saberlo. ¿Para qué? Para que no cometiera el mismo delito, porque así se le iba a condenar de la misma manera, para infundir miedo y para que la gente no hiciera o cometiera el mismo delito. Sin embargo, encontramos que cuando Jesús es crucificado, el delito que pusieron es ser rey de los judíos. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que se puso en hebreo, en griego y en latín, para que todo el mundo se enterara. Ahora, 3 eventos que nosotros podemos ver que sucedieron, que la Biblia nos describe, y el primero de ellos es que hubo tinieblas. El verso 45 de Mateo 27 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, quiero recordarles que el día, de acuerdo al calendario judío, el día se componía de la siguiente manera. La primera hora eran las 6 de la mañana. La tercera hora eran las 9 de la mañana. La sexta hora eran las 12 del día y la novena hora eran las 3 de la tarde. Terminaba a las 6 de la tarde la novena hora, pero en ese momento iniciaba la primer vigilia, que era a las 6 de la tarde. Los judíos dividían de esta manera el día, 4 vigilias, y de esta forma es como ellos lo conocían. Por eso el escritor bíblico pone desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día hasta la hora novena, las 3 de la tarde, hubo oscuridad. ¿Sí? Para que podamos entender lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué habla de esta manera? Ahora, la oscuridad que se vio en ese momento no solamente habla de que se nubló y no se podía ver, no, dice que era oscuro. Entonces podemos entender que era una noche no estrellada, sino una noche donde no hay nada. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de caminar en carretera. Bueno, no caminar, a lo mejor ir en un automóvil, ¿verdad? Y que está nublado y que no hay, o sea, no se ven las estrellas, no se ve la luna. Estás en carretera y está totalmente oscuro. Bueno, pues así es como sucedió, porque dice que estaba oscuro 3 horas. Ahora, de acuerdo a lo que en el tiempo en que la Pascua se celebraba, esto es importante. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué razón las fechas de la Semana Santa se mueven. Sí, porque a veces es en abril, a veces en marzo, ¿verdad? Se mueven las fechas. Bueno, se mueven porque la Pascua, como ustedes pueden recordar, la Pascua era la celebración de que el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud egipcia. Y la Pascua, Dios estableció que se tenía que celebrar de acuerdo a la primera luna del mes de Nisán. De tal manera que entonces el pueblo de Israel, la Pascua la celebraba de acuerdo al calendario lunar. Y como todos ustedes saben, la luna llena no siempre sale en la misma fecha, se mueve porque hay un ciclo, ¿sí? Por eso es que se mueve la Pascua. Ahora, si la fiesta se tenía que hacer cuando había luna llena, entonces la oscuridad, es decir, la luna llena hubiera alumbrado, pero la Biblia menciona que había oscuridad, total oscuridad. Ahora, fíjate bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que quiero es enseñarte y que tú entiendas que aún no hay una teoría científica para explicar una oscuridad de 3 horas, hablando de las 12 del día a las 3 de la tarde. O sea, un eclipse no dura tanto tiempo. Un eclipse dura
minutos, pero no dura 3 horas. Entonces no hay algo científico que pueda determinar o decir por qué razón se oscureció durante 3 horas el día, precisamente cuando Jesús estaba crucificado y estaba agonizando. Entonces podemos ver que esta oscuridad que hubo en ese momento de la crucifixión no fue por causas naturales. La Pascua se celebraba, como lo decíamos hace un rato, y entonces esta oscuridad que hubo en ese momento es algo que Dios determinó para mostrar a la humanidad, al mismo pueblo de Israel, porque en la Biblia encontramos, con algunos de los profetas nos mencionan que la oscuridad y el juicio van juntos. Mira, la Biblia nos habla, Joel capítulo 2 verso 10. Si quieres ir a tu Biblia, Joel capítulo 2 verso 10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces la oscuridad nos habla del juicio de Dios. Esto debemos de tenerlo presente. Por eso es que hay mucha gente, Isaías también lo menciona, Isaías capítulo 13 versos 9 al 10, dice de la siguiente manera. Isaías 13 dice: he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Entonces, es por eso que cuando tú entras en aflicción, ¿cuántos se han sentido afligidos alguna vez? Que sienten morirse. ¿Cuántos han sentido morirse y no se han muerto? Digo, porque algunos se murieron, pero ahorita no pueden levantar la mano. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos están vivos y han sentido eso? ¿Sí? Ok, entonces, cuando tú y yo sentimos eso, sentimos que todo se nos oscurece, ¿verdad? Sentimos que estamos solos. El sol puede estar con todo su esplendor, pero tú y yo sentimos un día oscuro, un día nublado, un día difícil, un día donde estamos solos y parece que nadie nos puede ayudar o decir algo. No hay algo que nos pueda en realidad hacernos sentir bien. Y esto es lo que pasó en este momento. Hay un juicio. El juicio estaba dándose. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, lo que estaba sucediendo es que el castigo de Dios, recuerden ustedes que la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces, si la paga del pecado es muerte y Jesús se hizo pecador por nosotros, entonces Él estaba llevando todo el peso del pecado. La Biblia nos enseña, hasta en esos tiempos, la gente llevaba sus corderos para ser sacrificados, para que fueran perdonados de sus pecados. Pero Jesucristo cambió eso, esa dispensación en donde la gente llevaba sacrificios o llevaba animales para ser sacrificados, y en ese momento, o a partir de ese momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Por eso es que la Biblia nos enseña de este fenómeno natural, vamos a decirlo, en donde aún la misma creación estaba sufriendo, aterrorizada, el juicio que Dios estaba dejando caer sobre Jesucristo, su Hijo. Y sabes, Él lo hizo por amor a ti y a mí. Por eso es que Él cargó con todo ese peso del pecado y con ese juicio. Pero no solamente la Biblia nos habla de que hubo tinieblas, sino también la Biblia nos enseña que cuando Jesús se expiró,
Cuando Jesús dijo: en tus manos entrego mi espíritu, hablándole al Padre, la Biblia nos menciona en el verso 51 del capítulo 27 de Mateo, en la parte A, nos dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora, ¿qué tiene que ver el velo? Ya hablamos que la oscuridad que hubo habla del juicio de Dios cayendo sobre Jesús. Ese juicio que tenía que ser para la humanidad, ese juicio que tenía que ser para ti y para mí, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario para que tú y yo no tengamos un juicio, sino para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero la Biblia nos enseña que otro evento que sucedió es que el velo se rasgó. Y la Biblia nos menciona que de arriba abajo se rasgó el velo. Ahora, ¿qué significa que el velo se haya rasgado o que se haya roto? Bueno, hay por lo menos tres cosas que debemos de considerar de lo que la Biblia nos enseña cuando el velo se rasga. En primer lugar, por medio de la cruz fue quitada la barrera del pecado. Escúchame bien, no estoy diciendo que la cruz quitó el pecado. No, la cruz no tiene nada espiritual. Pero la Biblia sí nos enseña que toda persona que moría clavado en un madero se le consideraba maldito. Eso nos dice la Biblia, no que la cruz fuera maldita, sino se le consideraba maldito. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña que la barrera del pecado, cuando el velo se rasgó por medio de la cruz, que es el instrumento de tortura en donde Jesús murió, nos enseña que este instrumento fue el medio para que la barrera del pecado que se interponía entre Dios y el hombre, es decir, la cortina que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, tenía que ser quitada y ya no podía ocultar a un simple mortal de la misma gloria de Dios. La Biblia nos enseña que antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, el velo o lo que es el templo estaba dividido en tres secciones muy importantes. La primera de ellos era el atrio, la segunda el lugar santo. En el atrio era donde se ofrecían los sacrificios. En el lugar santo era donde los sacerdotes estaban preparándose para que entrara el sumo sacerdote, el que era escogido de entre los sacerdotes, para que pudiera entrar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Tenía que entrar para que Dios le hablara y le dijera algo para el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que entrar al lugar santísimo no era cualquier cosa. Es decir, el sacerdote tenía que prepararse con días de anticipación, tenía que separarse de su familia, de su esposa, de sus hijos, tenía que guardarse para Dios, para que él pudiera entrar al lugar santísimo. Pero aún así, la Biblia nos enseña que el hombre que entraba al lugar santísimo tenía que ser amarrado con una cuerda, y en sus vestiduras traía unas campanas para que él pudiera entrar al lugar santísimo. Porque la Biblia nos enseña que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y éste estaba en pecado, caía muerto. Y entonces la gente, los sacerdotes que quedaban en el lugar santo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la Biblia nos dice que cuando él se quedaba inmóvil, cuando no se movía, entonces la gente que estaba en el lugar santo tiraba de la cuerda para ver si el hombre estaba vivo. Si el hombre, al sentir el tirón de la cuerda, se movía y las campanas empezaban a sonar, decía: todavía está vivo, Dios está hablando con él, Dios tiene un mensaje para el pueblo. Cuando él salga nos va a dar un mensaje de lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando el hombre quedaba inerte y ya no se movía, decían: fallamos,
El hombre que entró estaba en pecado y entonces ellos no podían entrar por él, sino tenían que jalarlo porque él caía muerto y con la cuerda lo sacaban, porque si alguno se atrevía a entrar al lugar santísimo, también caería muerto. Pero la Biblia nos enseña que entonces este era el ritual, esta era la manera en cómo el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios para que sus pecados fueran perdonados. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cuando Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, en ese momento la Biblia dice que el velo se rasgó en dos y entonces no hubo separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahora tú y yo no necesitamos un intermediario como era el pueblo de Israel, que tenía que ir con el sacerdote y el sacerdote tenía que entrar con Dios y preguntarle qué hacer. Ahora tú y yo tenemos libre acceso y podemos entrar al lugar santísimo, podemos vivir en el lugar santísimo y preguntarle al Padre qué es lo que quiere para tu vida y qué es lo que quiere para mi vida. Así es de que eso es lo que sucedió cuando fue la ruptura del lugar santísimo, del velo, perdón. Algo interesante, esto fue por medio de la cruz. Entonces Jesús abre un camino nuevo y vivo hacia Dios, como lo decía este último canto o el penúltimo canto. Jesús abrió un camino. Ya no era necesario que alguien caminara por nosotros. Ya no hay necesidad de un intermediario que esté entre nosotros y Dios. El único intermediario que hay se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el único intermediario. Nosotros no tenemos intermediarios. No creemos en que alguien que haya llevado una vida recta en esta tierra sea un intermediario para ir y hablar con Jesucristo. ¿Sabes? Jesucristo, la Biblia nos dice que el velo se rompió y ahora tú y yo podemos ir directamente con el Padre en el nombre de Jesús. Jesús abrió el camino. Pero no solamente eso, sino la rotura del velo señala el fin del sistema antiguo de reconciliarse con Dios. La única manera en que la gente podía reconciliarse es traer machos cabríos y decirle al sacerdote que los sacrificara, porque ellos no podían hacerlo. Pero qué glorioso día, porque Jesucristo abrió el camino, la nueva dispensación. Hoy vivimos bajo la gracia. Hoy podemos ir por gracia delante del Padre. Hoy podemos acercarnos nosotros delante del Padre. Y algo maravilloso, iglesia, a pesar de que tú y yo aún no somos santos, vamos camino a la santidad. Buscamos caminar cada día en santidad. Pero la Biblia nos enseña que antes, en la antigua dispensación, el hombre que cometía pecado y se atrevía a ponerse cara a cara con Dios, caía muerto. Pero ahora tú y yo no caemos muertos, aunque hayamos pecado. Hoy vivimos bajo la gracia. Escúchame bien, vivir bajo la gracia no quiere decir que hay libertinaje. No. Vivir bajo la gracia significa que ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de vivir en santidad, y que cuando tú y yo pecamos, entonces podemos venir al Padre en el nombre de Jesús para pedirle perdón por nuestros pecados. Y Jesucristo nos justifica, Jesucristo nos reconcilia, Jesucristo nos santifica, Jesucristo nos restaura delante del Padre. Eso es lo que significa, iglesia, el que el velo se haya roto. No es una simple historia, no es algo que, bueno, pues pasó y ya quién sabe por qué. No, todo tiene un significado. Y hoy vivimos bajo la gracia. Número 3, ya vimos las tinieblas, el juicio de Dios cayendo sobre Jesús. Ya vimos que el velo se haya rasgado nos da un acceso libre para ir directamente al lugar santísimo, para entrar a la misma presencia de Dios. Y a lo mejor tú te preguntes: ¿y cómo le hago para entrar a la presencia de Dios? Simple,
Platica con Dios a través de la oración. Lee la Biblia y vive la palabra de Dios. Testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Y lo más importante, acepta a Jesús como tu Salvador personal. Él vive y quiere vivir en tu corazón. El último evento, también importante, la Biblia nos dice que la tierra tembló. Dice la Escritura que la tierra tembló y que las rocas se partieron. Quiero que vayas conmigo a Mateo 27, verso 51, la parte B, la segunda parte de este pasaje. Y dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. La primera parte nos enseña que el velo se rasgó. La segunda parte de este verso 51 nos enseña que la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Verdad que eso dice la Escritura? Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que significa este terremoto? Bueno, en primer lugar, debemos de entender que el que la tierra haya temblado expresa tanto la aprobación divina al Mesías crucificado como la misma ira de Dios contra sus perseguidores. La Biblia nos enseña, Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, verso 8, dice de la siguiente manera: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y esto nos habla de que la tierra tiembla ante la misma presencia de Dios. Yo no sé si tú lo sepas, pero, y no sé si te has dado cuenta, pero cuando la tierra tiembla, ¿cuántos han estado en un temblor? ¿Cuántos han sentido un temblor? Bueno, mi tío es sobreviviente del temblor del 85. Él estaba ahí en el centro médico, ahí en La Raza, cuando tembló. Y aquí está. Pero hay algo interesante, que no fue en ese temblor, en un temblor anterior, no recuerdo el año o la fecha, pero lo que sí recuerdo es que mi mamá era del estado de Puebla, muy cerca de Tehuacán, Puebla, y tembló en aquellos días. El epicentro fue en Oaxaca, hubo un temblor muy fuerte y la gente del pueblo testifica que los animales empezaron cada uno a emitir sonidos de acuerdo a su género, y algunos de ellos manifiestan que los animales se postraron ante Dios, doblaron las patas delanteras y empezaron a emitir sonidos. ¿Sabes por qué? Porque a veces ellos son menos animales que los que dicen que no lo son. Porque ellos tienen temor de Dios. Porque ellos reconocen a su Creador. Y muchas veces el hombre no quiere reconocer a su Creador. La Biblia nos habla de este evento. La tierra habla precisamente de la creación de Dios. Pero cuando
nosotros, y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, las señales antes del fin del mundo. ¿Sí lo saben? ¿Sí han leído su Biblia? ¿Sí estoy hablando con gente que lee su Biblia? ¿Sí? Y si no, lea su Biblia. Mateo capítulo 24 dice, y tiene ese mensaje, las señales antes del fin del mundo. Y dice que en los últimos días, antes del fin del mundo, dice que la tierra temblará. Se levantará nación contra nación. Habrá guerras, habrá pestes. Y yo quiero decirles que Cristo viene por su iglesia pronto. Sí. Si tú no lo crees, estás en libertad de no creerlo. Pero hay algo que sí te puedo decir: Jesucristo viene pronto y viene por su iglesia. Entonces, la creación física, cuando tembló, estaba proclamando sublimemente el mandato de su Hacedor, la conmoción por la cual el mundo estaba pasando, el momento más crítico de la historia. El Hijo de Dios, que no reconocieron, que no creyeron en Él, estaba siendo asesinado de la manera más vil y despreciable que había en ese tiempo de la historia. Pero la Biblia nos enseña que Él no abrió su boca, enmudeció, y como cordero fue llevado al matadero. Número 2, la resurrección. Bueno, este fue el antecedente de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Entonces ya vimos que en el tiempo de agonía y en la muerte de Jesús sucedieron 3 cosas. Número 1, se oscureció. Número 2, el velo se rompió. Y número 3, la tierra tembló. ¿Sí? ¿Sí vamos? Ok. Al tercer día de la muerte de Jesús, Él lo anunció que iba a resucitar. Y esto lo encontramos en los evangelios, pero vamos a tomar como fundamento Mateo capítulo 28. Así es de que ve a tu Biblia, Mateo capítulo 28, no la cierres y ahí está atenta. No vaya a ser que les diga una cita y no esté ahí en la Biblia. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente, que no solamente se les diga algo y no esté en la Biblia, tiene que estar en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? La resurrección. En primer lugar, la resurrección de Jesús. La Biblia nos enseña en Mateo 28 del 1 al 10, ahí encontramos lo que sucedió. No vamos a ir leyendo porque el tiempo se nos va, pero en el versículo 2 nos dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Había temblado el viernes, ¿sí o no? Eso dice la Escritura. Cuando Jesús murió había temblado. Cuando Jesús resucita también tembló. En la primera la tierra se conmovió por lo que el hombre estaba haciendo con su creador. En la segunda la tierra se alegró porque el creador, el Hijo de Dios, Jesucristo, había resucitado. El verso 6 nos dice que las mujeres, verso 6 dice: el ángel les dice a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, aquí hay algo interesante. La Biblia nos menciona que el ángel, o más bien dicho, tembló la tierra y fue removida la piedra del sepulcro, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? No fue removida para que Jesús pudiera salir. No. La piedra fue removida para que las mujeres pudieran ver que Jesús había resucitado.
Sí, o sea, a veces la gente dice, no, es que el ángel vino y movió la piedra y por eso es que milagro del ángel. No, 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 el milagro no es que la piedra se haya movido, el milagro es que Jesús resucitó. Él lo había dicho, Él lo había prometido, que al tercer día se iba a levantar de los muertos. Y para que las mujeres pudieran ver que efectivamente Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía, que ahí estaban los lienzos con que Jesús fue amortajado, la Biblia nos enseña que entonces el ángel movió la piedra para que las mujeres pudieran ver, constatar, estar seguras que Jesucristo había resucitado como Él lo había dicho. Entonces, iglesia, no solamente son cosas que la gente a veces habla, no, es lo que dice la Escritura. El ángel les dice, miren, vengan, vean, la tumba está vacía. ¿Y cómo podían ver que la tumba estaba vacía si ellas iban pensando? Si ustedes leen este pasaje, dice que las mujeres iban pensando cómo le iban a hacer para menear la piedra. ¿Cómo le iban a hacer? Bueno, Dios dijo, no se preocupen, ahorita mando a mi chalán. Y entonces mandó al ángel y la meneó. ¿Sí? Así es que tú no te preocupes, qué tan grande esté la piedra de la tumba donde tú sientes que te mueres, que te ahogas, tú no te preocupes, Dios va a mandar a su chalán. Algunos no la creen, hombre. Verso 5. Entonces, primero, en la resurrección de Jesús, ¿qué sucedió? La piedra fue removida, el sepulcro estaba vacío. Número 3, el ángel les dice que tienen que creer. Miren lo que dice el verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. O sea, créanlo, Jesús se los dijo, Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Créanlo, Jesús ya resucitó. Miren, vengan a ver, ya no está. Créanlo. Y eso mismo te dice hoy Jesús. Eso mismo te dice el Padre hoy. Créelo, Jesús ya resucitó. Él vive. El verso 9 nos enseña que debemos de alegrarnos. Entonces, ¿qué nos enseña? La piedra es removida, el sepulcro está vacío, nos invita a creer, pero también nos dice que nos alegremos. Vean lo que dice el verso 5. No, el verso 9, perdón. Dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabes que una forma de alegrarse es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? No hay mejor manera y mejor forma de estar alegres que adorando al Rey. Esa es la mejor manera. Entonces, mira, la palabra no temas es la primera palabra que Cristo les dice a las mujeres. Hey, no tengan miedo. Y luego les dice salve. Ahora, la palabra salve significa también paz. Dios os guarde o Dios salve. Este era una sencilla o un sencillo saludo cotidiano que empleaban los judíos piadosos de aquellos tiempos. Y esta palabra de salve o el Señor salve tenía o tiene un significado literal: alégrense. Entonces le estaba diciendo el maestro aquí en el verso 9, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, es decir, alégrense, estén contentas, ya resucité. No, hombre, las mujeres como ustedes se quedan así pasmadas. Hay que regresar el cassette. Jesús se les acerca a las mujeres
Y cuando ellas están con miedo porque no entiende, su cabeza no alcanza a comprender, la Biblia dice que Jesús se acerca a ellas, les sale al encuentro y les dice salve, les dice alégrense, ya resucité, les dije que al tercer día iba a resucitar y ya resucité, aquí estoy, mírenme. Y es lo mismo que Jesús hoy te dice, ya resucité. Hay mucha gente que todavía adora al Cristo crucificado, pero tú y yo adoramos al Cristo resucitado. Y esto es lo maravilloso. No solamente eso, sino la resurrección de Jesús va más allá y nos lleva. Y les dijo a las mujeres, vayan y compartan, vayan y díganlo. Miren lo que dice el verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ya se dieron cuenta, gran gozo. ¿Qué les dijo Jesús? Alégrense. Y entonces ellas, ¿cómo salieron? Alegres, con mucho gozo. Y dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, nos brincamos el 9, dice el verso 10, ya lo leímos. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Saben qué era lo que Jesús quería hacer? Jesús quería que los discípulos estuvieran conscientes y estuvieran seguros de que Él había resucitado. Porque la Biblia nos enseña que cuando las mujeres fueron a decirles a los discípulos, hey, el maestro ya no está, ha resucitado, la Biblia nos enseña que Pedro y Juan salieron corriendo. ¿Sí o no? ¿Y saben por qué llegó primero Juan que Pedro? ¿Sí saben o no? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro Pedro nada más tiene primera y segunda. Entonces, más lento. O sea, Juan tenía turbo. ¿Sí? Mi esposa quiere matar el chiste. Era más joven. Qué bárbara. Entonces la Biblia nos enseña que Juan y Pedro corrieron y que Juan llegó primero para ver. Pero hay algo interesante. Juan era el joven, pero Pedro era el viejo, el anciano, el que no tenía miedo. Dice la Biblia que Juan llegó, se paró en el sepulcro y no entró. 5 razones le hicieron que no entrara al sepulcro. Cuando llegó Pedrito así, llegó, ¿qué pasó, Juan? Y dijo, está vacío. Y Pedro, ¿saben qué hizo? Se metió y dijo, efectivamente, Juan, está vacío. Entonces Jesús les dice a las mujeres, vayan y díganles a los discípulos que he resucitado. Compartir, testificar, predicar las buenas nuevas de salvación. Vayan y díganles que he resucitado. Hey, iglesia, te está hablando Dios a ti. Ve y diles que Cristo ha resucitado. Ve y proclama. Y luego les dijo, díganles que los veo en Galilea, allá los voy a ver. Allí ellos me van a ver como el Cristo resucitado. Ahí voy a estar. Y la Biblia dice que los discípulos fueron hasta Galilea. ¿Sabes? Esto significa que tú y yo, para ver al Cristo resucitado, tenemos que caminar para ir a su encuentro. Tenemos que hacer algo para ir a su encuentro y ver al Cristo resucitado. Sus seguidores estaban dispersos. Habían huido porque sabían que podían morir también. Habían agarrado a su maestro. Parecía que todo había terminado. Su fe estaba quebrantada. Pero ¿sabes? Jesús sabía que tenía que restablecer la fe de los discípulos con esta gran noticia, para después poderlos enviar. Y entonces encontramos en los últimos versos que les dice a sus discípulos, ahora sí,
están listos, ya me vieron, ya se dieron cuenta que resucité. No solamente lo saben porque lo han contado, ya vieron mis heridas, ya vieron que resucité. Ahora sí, vayan y prediquen el evangelio, y toda aquella criatura que crea y sea bautizada, entonces ellos van a ser mis hijos. La comisión. ¿Y qué crees? Esa comisión sigue vigente para ti y para mí. Ahora, eso es la resurrección de Jesús. Pero ¿qué sucedió? La Biblia nos dice que también resucitaron algunos santos. Eso dice la Escritura. Y la Biblia nos dice, mira, Mateo capítulo 27, versos 52 al 53. Yo les dije que no cerraran su Biblia. ¿Para qué la cerraron? Ahora hay que buscarla de nuevo. El 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, muchos que habían muerto se levantaron. Verso 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. ¿Después de qué? ¿De quién? De Cristo. Dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, no solamente resucitó Jesús, la Biblia nos dice que hubo muchos que resucitaron. ¿Sí? ¿Sí eso dice su Biblia o no? ¿Sí la leyeron? Ok, entonces miren, la Biblia nos habla que hubo resurrección de algunos santos. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque esto habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. Sí, la muerte a través de la cruz como herramienta. Recuerden, la cruz no es sagrada ni santa. Sí, la cruz no es santa. Si Jesús hubiera muerto en la silla eléctrica, entonces la silla eléctrica sería, o la traerían colgada, o la guillotina. Sí, pero no, la cruz no es algo digno de cargar, porque la cruz significa maldición. ¿Sí me están entendiendo o no? Pero lo que sí me indica la Biblia es que Jesús se hizo maldito al morir en una cruz. Pero no debemos de adorar la cruz, debemos de adorar al que murió en la cruz y nos ha dado la salvación y la vida eterna. ¿Sí? ¿Se van conmigo? Entonces, Jesús, a través de la cruz, de morir con una muerte maldita, como la Biblia lo menciona, quitó el aguijón de la muerte, destruyó el poder del pecado y de la ley. Eso es lo que hizo. Por eso es que la Biblia nos enseña que cuando después de que Jesús, así dice la Biblia, ¿verdad? Después de que Él resucitó, resucitaron otros. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es la primicia de la resurrección, y nadie podía resucitar antes que Él. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Número 2, es una anticipación de la resurrección general. Es decir, el que hayan resucitado, y la Biblia dice que ahí en donde resucitaron esos muertos, pero dice que resucitaron los muertos que eran seguidores de Jesús, dice unos santos. Es decir, los seguidores de Jesús, no resucitó cualquier pelafustán. Solamente los seguidores de Jesús, los hijos de Dios, son los que resucitaron. ¿Y sabe para qué resucitaron? Resucitaron como una anticipación de la resurrección general. Es decir, para que fuera una evidencia y una garantía divina de que el poder de la muerte había sido rota. Jesús venció a la muerte. Y no solamente venció a la muerte, sino venció al sepulcro. Por eso es que resucitaron. Estaban muertos y resucitaron, y el sepulcro no los pudo detener. No solamente eso, Jesús es primicias de los que duermen.
Así dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Es por eso que no pudieron levantarse antes que Jesús resucitara. Pero esto es una confirmación de que Jesucristo había resucitado. Y esto es una confirmación de que el día que se escuche el toque final de la trompeta, la Biblia dice que cuando se escuche ese toque, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabes? La Biblia lo dice y yo lo creo. Tú puedes dudarlo, pero yo lo creo. Y si un día este bello cuerpo se lo van a comer los gusanos, vaya que agasajados se van a dar los gusanos conmigo. Yo no sé si contigo le hagan, pero conmigo se van a agasajar los gusanos. Pero la Biblia dice que cuando se escuche el toque de la trompeta, los sepulcros devolverán a sus muertos. Y dice que ellos son los que irán primero al encuentro, a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en las nubes. Y dice que los que estemos vivos, sí, así como tú y yo ahorita, si ahorita fuera el momento, se nos van a adelantar los muertos. Así es de que ¿quién quiere llegar primero? Si alguien quiere llegar primero, se tiene que morir. Sí. Pero si quieres llegar en segundo lugar, entonces va a estar vivo. Y cuando sea eso, dice la Biblia que los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorioso para ir al encuentro de nuestro Rey en las nubes. La resurrección de Cristo no es un mito. La resurrección de Cristo es una realidad. La resurrección de Cristo sigue vigente. Y tú y yo, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que hemos muerto para el pecado y hemos nacido para Cristo. Es decir, hemos resucitado en una nueva criatura. Eso dice la Escritura. Y entonces tú y yo, hoy, en este tiempo, tenemos que vivir una vida plena, llena del Espíritu Santo. Porque sabes, el día que Cristo venga, hay un canto viejito que dice: el día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no sé tú, pero yo me voy con Él. Sí. No lo canto porque va a sonar a declamación. Bien, iglesia, quiero terminar. Jesús venció a la muerte, derrotó al sepulcro. Esta es una verdad que no se puede callar. Los romanos y los religiosos de aquel tiempo quisieron callarlo, pero no pudieron. Él vive. Y ahora, tú y yo debemos de hacer como les fue dicho a las mujeres. Debemos de creer, debemos de alegrarnos y debemos de compartir el mandamiento del Cristo resucitado, para que su iglesia y todo el mundo sepa que Jesús es la esperanza de vida eterna. Porque Él vive, yo puedo vivir mañana la eternidad. Quiero invitarte que reflexiones. Yo no sé cómo ha sido tu vida. Nosotros no estamos aquí para criticarte, mucho menos para enjuiciarte o para señalarte y condenarte. Dios no nos puso en este lugar para condenarte. Dios nos puso en este lugar para que tú conozcas la verdad. Y Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Si tú te has alejado de Dios, si tú has cometido pecado y sabes que estás mal delante de Dios, quiero decirte que Dios hoy quiere darte la oportunidad de acercarte para volver a tomar el lugar que te corresponde como hijo de Dios.
Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Escritura. Él es fiel y justo. Solamente lo que se requiere es que tú y yo, como personas, podamos decirle a Dios a través de Jesús: Padre, perdóname. Es cierto que he cometido pecado. Es cierto que no he hecho lo correcto delante de ti, a pesar de conocer de tu palabra. O quizás no la conocías. Quizás has conocido una religión, pero lo que tienes que conocer es al Cristo resucitado y tener una relación con Él. Amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, Jesús ha resucitado. Él no está muerto. Él no está colgado en un crucifijo. Él vive. Y sabes, lo más importante es que Él quiere vivir en tu corazón. Solamente es que tú le digas que lo aceptas y lo recibes en tu corazón. ¿Habrá alguien de aquí de la iglesia que diga: yo necesito ponerme a cuentas con Dios? No te voy a pedir que pases aquí. Quiero pedirle a toda la iglesia: inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si hay alguien que diga: yo necesito volver a tener esa relación con Dios, o yo quiero tener esa relación con Dios, solamente levanta tu mano, porque queremos orar por ti. Hay una mano levantada. ¿Hay alguien más que diga: yo necesito? Levanta tu mano. Ok, toda la iglesia vamos a repetir esta oración y vamos a decirle, vamos a hacerlo junto con ellos para no dejarlos solos. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, fuerte, vamos a oírlo. Padre Celestial, en esta hora yo vengo a ti en el nombre de Jesús, y hoy he aprendido a través de tu palabra que Cristo se hizo pecador y se hizo maldito al morir en una cruz por amor a mí. Ahí llevó todos mis pecados, ahí cargó con el juicio divino. Pero ahora yo puedo entender que por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa preciosa sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. Y hoy, por mi propia voluntad y entendiendo el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hoy yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. Padre, te pido perdón por mis pecados, y yo sé que por medio de Jesucristo, tu Hijo, yo soy perdonado, yo soy justificado, yo soy redimido. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo que nos está escuchando en las redes sociales. Que Dios te bendiga. Es un gusto saber que estás con nosotros. Si vives cerca de una iglesia cristiana, ve con el pastor y dile lo que hoy sucedió en tu vida. Él te podrá orientar y Él te podrá decir cómo tener una relación con Dios. Y si vives cerca de este lugar, aquí en esta misma ciudad, acércate con nosotros. Queremos ayudarte. O mándanos un mensaje a través de las redes sociales y pronto te estaremos contestando. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 11:30 de la mañana. Que Dios te bendiga. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió.
escuché decir que siervo ya no soy,